Bienvenidos a nuestra charla informativa. Somos estudiantes de la Facultad de Derecho y Humanidades de la Escuela Profesional de Derecho de la Universidad Señor de Zipán. Llevamos el curso de Prácticas Preprofesionales 3, dictado por la doctora Eliana Barturén Mondragón. En esta oportunidad brindaremos el tema Violencia contra la mujer y el delito de feminicidio. Quien dará inicio con este tema es quien les habla, Yuri Torres Vidaurre. Bien, para comenzar hablemos sobre la violencia contra la mujer, que por qué no decir es otra de las pandemias con la cual convive nuestra sociedad desde hace mucho tiempo atrás. La violencia no solo es la violencia física y psicológica contra las parejas y exparejas, sino también los acosos callejeros, las agresiones sexuales y un largo listado de situaciones que marcan la vida de una mujer. Este acto es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, resistentes y devastadores del contexto internacional actual. La violencia contra las mujeres y niñas en escenarios de crisis se profundiza y ello responde a que las estructuras de poder que sostienen la discriminación no se han erosionado, no se han desgastado, por lo que una tragedia como la que vivimos, que genera temor, conflicto, inseguridad social, desempleo y muerte, incrementa el riesgo de las poblaciones más vulnerables. A la vez, este distrae también la atención estatal sobre esta problemática. Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, durante el periodo de confinamiento del 16 de marzo al 30 de junio del presente año, se registraron 67,000 llamadas por casos de violencia contra las mujeres, niñas y niños, representando ello un 52% de incremento en relación al mismo periodo de cifras que hubo en el año 2019. También se han reportado 585 violaciones sexuales, de los cuales el 72% de casos corresponde a niñas y adolescentes, quienes son las principales víctimas de estos crímenes. El correlato de la violencia es el feminicidio. Durante el periodo de emergencia nacional se registraron 28 asesinatos de mujeres por razones de género y 32 tentativas de este crimen. La Defensoría del Pueblo ha alertado sobre el incremento de las desapariciones de las mujeres. Entre enero y junio del 2020 se reportó a 2,457 mujeres desaparecidas, lo que significa que cada 3 horas una mujer desaparece en el país. Esta realidad no solo la estamos viviendo en el Perú. Diversos reportes ponen en evidencia que la violencia de género se ha incrementado en el contexto global del COVID-19. Por ello, instancias internacionales han alertado a los estados sobre la importancia de generar medidas específicas para dar atención y protección eficaz a las víctimas en el marco de la pandemia. La ONU Mujeres, que es la Organización de las Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, ha señalado que es fundamental asegurar la continuidad de servicios esenciales para responder a la violencia contra las mujeres y niñas, a la vez que se tienen que desarrollar también nuevas modalidades para la atención en el contexto actual en la que vivimos. El reglamento de la ley número 30364, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Entre sus modificaciones
que se han dado, se encuentra la especificación de competencias de los órganos jurisdiccionales, siendo que en el ámbito de tutela especial efectiva serán competentes los juzgados de familia, los juzgados de paz letrados y los juzgados de paz. En el caso del ámbito de sanción serán competentes los juzgados de paz letrado y los juzgados penales o mixtos. Bien, hablemos sobre el objeto del reglamento de la ley número 3036-4. El presente reglamento tiene por objeto regular los alcances de la ley número 3036-4, ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. ¿Cuáles son las autoridades investidas por mandato constitucional? Todas las autoridades, incluyendo aquellas que pertenecen a la jurisdicción especial y responsables sectoriales contemplados en la ley número 3036-4, independientemente de su ámbito funcional, identidad étnica y cultural. ¿Quiénes son los sujetos de protección de esta ley? Conforme al artículo 7 de la ley, se entiende como sujetos de protección a las mujeres durante todo su ciclo de vida: niña, adolescente, joven, adulta y adulta mayor. Los integrantes del grupo familiar también. ¿Cuáles son las definiciones de estas? Para efectos de la aplicación de las disposiciones contenidas en el presente reglamento, se entiende por víctima, que es la mujer o integrante del grupo familiar que ha sufrido daño ocasionado por cualquier acción u omisión identificada como violencia según los artículos 5, 6 y 8 de la presente ley. Las niñas y niños y adolescentes que hayan estado presentes en el momento de la comisión del delito. ¿Quiénes son las personas en situación de vulnerabilidad? Son las personas que por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas o culturales, se encuentren con especiales dificultades para ejercer con plenitud sus derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. Bien. Es la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Es toda conducta con connotación sexual realizada por cualquier persona aprovechando la situación de especialidad, vulnerabilidad de las niñas, niños o adolescentes, afectando su indemnidad sexual, integridad física o emocional, así como la libertad sexual de acuerdo a lo establecido por el Código Penal y la jurisprudencia de la materia. No es necesario que medie violencia o amenaza para considerar la existencia de violencia sexual. ¿Qué es revictimización? Se entiende como las acciones u omisiones inadecuadas que incrementan el daño sufrido por la víctima como consecuencia de un contacto con las entidades encargadas de la atención, protección, sanción y recuperación de la violencia. Las instituciones que integran el Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e integrantes del grupo familiar adoptan las medidas adecuadas para erradicar la revictimización considerando la especial situación de la víctima. Peque González, de la Universidad Señor de Cipán, de la Facultad de Derecho,
del 10º ciclo. El día de hoy daré a conocer algunos alcances sobre el decreto 30364 de violencia contra la mujer o violencia en el grupo familiar. El decreto 30364 tiene por finalidad proteger los derechos de las víctimas de los actos de violencia a través de medidas de protección o medidas cautelares y la sanción de los posibles responsables, de los posibles agresores que se presenten. En toda la fase del proceso, la ley busca garantizar la protección y la integridad física como psicológica de las víctimas, sobre todo de aquellas que corren un riesgo por la intimidación o las represalias que se pueden presentar por los agresores, o la victimización reiterada o repetida. Los órganos jurisdiccionales competentes o los órganos que tienen la facultad de llevar estos tipos de casos es el juzgado de familia, que tiene competencia o tiene la facultad de dictar medidas cautelares y medidas de protección necesarias para proteger la vida y la integridad de las personas y garantizar, claro está, un bienestar y una protección social para ellos mismos. Así también el juzgado de familia, cuando le corresponde, dicta de medidas de restricción de derechos, medidas de alejamiento tanto de la víctima como del agresor. El juzgado penal y el juzgado de paz letrado, que asume la competencia penal, atribuyen una sentencia de responsabilidad a las personas que hayan cometido dichos delitos o dichas faltas. Y estos juzgados competentes fijan una sanción y una reparación contra los responsables, dictándoles unas medidas cautelares a favor de las víctimas, claro está. En adelante, toda referencia a los juzgados penales que incluyen a los juzgados mixtos. Existen 3 clases de modalidades. 1. Los actos de violencia contra las mujeres señalados en el artículo 5 de la ley, o los actos de violencia estipulados en el artículo 6 de la violencia contra los integrantes del grupo familiar. Y 3. Los tipos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar señalados en el artículo 8, que son, ¿qué clases de delitos existen? Violencia física, violencia psicológica, violencia sexual y violencia patrimonial. No se olviden que la violencia sexual está presente. La violencia, voy a hablar un poco de cada uno. Violencia física es la acción o la conducta que causa daño tanto físico o a la salud. Se incluye el maltrato, ¿no? entre grupo familiar o en persona, ¿no? Tanto mayormente es el esposo, el conviviente, el que maltrata a las mujeres, ¿no? O por privación de sus necesidades básicas, ¿no? Físico es de golpes, ¿no? De puñetes, de arañazos, contacto, cuando hay contacto. También existe la violencia psicológica, es la acción en la conducta tendiente a controlar o aislar a la persona contra su voluntad, o a humillarla o avergonzarla, que puede ocasionar daños psicológicos. Violencia sexual son acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento o bajo caución, ¿no? O bajo la fuerza, que incluyen actos que no involucran la penetración o un contacto físico alguno. Asimismo, se considera tales exposiciones al material pornográfico que vulneran el derecho de las personas. Y violencia patrimonial, que es la limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o la privación de los medios indispensables para vivir una vida digna, así como la evasión del cumplimiento de sus obligaciones alimentarias. También la indiferencia también es una violencia. En el artículo 9
del decreto 326.4 nos hace mención la reserva de identidad o datos de información. Los antecedentes o documentación que corresponda a los procesos se mantienen en reserva sin afectar el derecho a la defensa. Claro está, porque el derecho a la defensa no puede ser vulnerado. Pero en casos que la víctima se encuentre o ingresen a un refugio, esos deben ser privados. Y en caso de niñas o niños involucrados en el proceso, debe ser sumamente de reserva sobre su identidad, para no perjudicarles un daño. Ahora, los medios probatorios. La valoración de los medios probatorios en los casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar se observan las reglas de la lógica, la máxima de la experiencia. Y se debe evitar en todo momento la aplicación de criterios o estereotipos que discriminen dicha declaración. Existe una declaración única tanto para los niños y para las niñas o adolescentes o mujeres. Debe practicar bajo la técnica de entrevista única, se lleva a cabo en un ambiente privado, cómodo y seguro, para que no se vuelva a repetir una audiencia. Por eso es única, en que los operadoras de justicia cuiden que la mencionada declaración se registre de una forma adecuada. Ahora, la declaración de la víctima, la posibilidad de que tan solo con la declaración de la víctima sea hábil para desvirtuar la presunción de inocencia, si es que no se advierten razones objetivas que invaliden sus afirmaciones. También existen los certificados o informes sobre el estado de salud mental de la víctima, que pueden constituir unos medios probatorios eficientes en los procesos de violencia. También existen los certificados e informes que realizan conforme a los parámetros que establezca la institución especializada, o los certificados o informes que tienen valor probatorio al momento de emitir las medidas de protección o medidas cautelares, así como la acreditación del ilícito penal correspondiente. También cuando la denuncia comprenda como víctimas niños, niñas, adolescentes o personas agresoras menores de 18 años y mayores de 14 años, esta también se presenta ante la Fiscalía de Familia, ¿no? Se puede presentar ante la comisaría del distrito, región, o también se pueden presentar ante la Fiscalía de Familia, ¿no? Una violencia. También existen las denuncias profesionales de salud y educación. El personal profesional de los sectores de salud y educación, en el desempeño de su cargo, si toman conocimiento de algún delito o de alguna violencia, ellos están obligados a presentar dicha denuncia correspondiente ante las instituciones pertinentes. Ahora, la capacidad procesal de los niños y las niñas adolescentes. Los niños y niñas adolescentes pueden denunciar actos de violencia en su agravio o de otras personas sin necesidad de la presencia de una persona mayor. La charla que tenemos, que es un tema muy importante sobre la violencia contra la mujer y el feminicidio. Este tema no solamente abarca en el Perú, en nuestro país, sino que ese es un problema mundial, ya que todas las mujeres están propensas ante este delito que es el feminicidio. Pero al llegar al feminicidio, al inicio siempre hay violencia, no solamente contra las mujeres, sino también con el entorno familiar, ya sea dentro de una familia, ya sea con los hijos, ya sea con cualquier integrante de una familia. Bueno, este
esta charla que es muy importante, eh, que tiene mucho que ver la mujer. En estos tiempos se está viendo cosas que nunca antes habíamos pensado que se darían. Tuve la oportunidad de presenciar eh, un feminicidio cuando estuve en Lima. El último crimen, creo yo, según las noticias en lo que he escuchado, es en Lima, en el Parque Canepa, en cuando un venezolano mata a su esposa de un balazo y luego él se dispara. Estos crímenes prácticamente se están viendo en la actualidad muy seguido, pero a veces nos preguntamos, pero ¿por qué se ven hoy en día estos crímenes tan seguidos? Antes no lo sabían. Sí, también lo sabían, sino que qué pasa de que estos crímenes se ven ya casi a diario porque ahora contamos con la tecnología, tanto del internet, tenemos más acceso a los medios tecnológicos. Antes antes no teníamos mucha tecnología, por eso es de que desde años atrás ya se han estado dando estos delitos, tanto sea el feminicidio como la violencia contra la mujer, sino que no se llegaba no se llegaba a conocer estos tipos de delitos, esta violencia que vemos por las noticias a diario, y a veces nosotros nos preocupamos porque en realidad todos somos seres humanos y tenemos derechos a, tenemos derecho a un respeto, tanto sea la mujer como el hombre o cualquier integrante de, del entorno familiar. Entonces, estos delitos del feminicidio acarrean consecuencias, ya sea, ya sea psicológicamente, de parte de los varones que empiezan a violentar, ya sea en su familia, con su esposa, o también con sus hijos. Estos delitos eh, mayormente se da en el entorno familiar. Cuando hablamos de feminicidio, el feminicidio, como todos vemos en las noticias, en cualquier, ya sea en los diarios, ya sea por el internet, por el Facebook, noticias en la cual un hombre mata a una mujer. Pero nos preguntamos, ¿eso es un feminicidio? Y justamente estaba conversando hoy temprano con un amigo y me hace una pregunta, pero si una mujer mata a otra mujer, ¿sería un feminicidio? Yo le respondí no, porque la verdad que un feminicidio se caracteriza porque un varón mata a una mujer. Eso es un feminicidio. Ya sea por de cualquier manera. Entonces nosotros nos damos cuenta de que un feminicidio ya es lo último en donde una persona, un varón, puede llegar hasta esos extremos. Pero el inicio de este crimen empieza con una violencia, empieza con una agresión verbal, empieza a veces con una agresión física y termina en un feminicidio. A raíz de estos puntos que ya he tocado, de la violencia, del feminicidio,
Mis compañeros ya lo han mencionado, que es un tema se podría decir que está de moda en la actualidad, ¿no? Porque a cada momento, a cada rato, vemos y escuchamos este tipo de, de delitos que se cometen a diario eh, por parte de los hombres contra las mujeres, en la cual las mujeres, no digo solamente las mujeres, sino todos los seres humanos estamos amparados ante, ante las leyes y normas, no solamente a nivel nacional, sino internacional, ya sea por los derechos humanos, que las personas no, no debemos ser discriminadas por raza, sexo eh, o religión. Últimamente los hombres los están viendo a las mujeres como un objeto, se podría decir. Eh, pero estas personas quizás han tenido o quizás tienen un problema psicológico para que puedan incurrir a este tipo de violencia, a este tipo de crímenes. Pero cómo podemos nosotros defendernos o cómo pueden, mejor dicho, las mujeres defenderse ante este tipo de situaciones, cómo pueden eh, tratar de, mejor dicho, de cuidarse tanto a ellas como también a sus hijos, o también pueden también ver quizás que su vecina tal vez está mm, teniendo maltratos psicológicos, puede tener también violencia, puede también tener mm, eh, síntomas de que realmente su esposo, no solamente su esposo, sino también puede ser cualquier, cualquier persona, puede agredirlo física, psicológicamente. Entonces, ¿qué es lo primero que puede hacer una mujer ante este tipo de hechos o de situaciones en las que puede estar atravesando? Lo que puede hacer es iniciar un procedimiento en la cual empieza con una denuncia. Pero esta denuncia, ¿dónde la pueden hacer? Como bien sabemos, una denuncia siempre las personas recurren ante una comisaría, pero no solamente podemos nosotros poner una denuncia ahí, sino también podemos nosotros ir de frente a poner una denuncia, ya sea verbal o sea escrita, en el juzgado de familia. Mi nombre es William Herrera Bustamante. En esta oportunidad eh, tengo a bien tratar un tema que resulta bastante interesante, sobre todo para las mujeres y los integrantes del grupo familiar que son objeto de violencia en el marco de la Ley 3364. Violencia que fue explicada por mis compañeros anteriormente, que son cuatro: violencia física, psicológica, sexual y económico-patrimonial. El tema a tratar es la asistencia jurídica y la defensa pública. Dicho servicio que es brindado por el Estado a través de sus instituciones, dirigido a las mujeres y los integrantes del grupo familiar, valga la redundancia, en especial a las niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad. Dicho servicio deberá ser inmediato, gratuito, especializado y en su propia lengua, de ser el caso, en el propio idioma. Esto con referencia a aquellas mujeres que viven en regiones en las cuales el idioma no es el español, el idioma que manejan tal vez no sea el habla hispana, sino
tal vez sea el quechua, la aymara y un sinnúmero de idiomas originarios nativos, ¿no? Entonces el Estado deberá garantizar un intérprete a estas personas que son víctimas de violencia para que tener un trato adecuado y el acceso a la justicia sea de manera con igualdad de derechos. Bien, dicho servicio deberá ser de manera continua desde el inicio del proceso hasta la conclusión final del mismo, y todo esto siempre respetando la dignidad de las víctimas, de las personas usuarias del servicio, y la intimidad también. Hacemos referencia a la intimidad cuando nos referimos al nombre, por ejemplo, ¿no? Tal sea, por ejemplo, las mujeres, las adolescentes o cualquier mujer que sea víctima de violencia o violencia sexual, en cualquiera de sus modalidades, el nombre siempre debe ir con iniciales, ¿no? No debe, o sea, aparte de sufrir el daño, verse su nombre ventilado en público, entonces no es lo más adecuado, ¿no? También lo mismo para los niños y los adolescentes, también los nombres deberán ir con iniciales. El Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Justicia tiene suscrito convenios con los colegios de abogados de las distintas jurisdicciones del país. Esto con aras de tener mayor conexión, mayor amplitud del servicio que brinda el Estado a aquellas mujeres, sobre todo, y niños y adolescentes y personas con discapacidad y personas adultas mayores que tengan más posibilidades, más acceso a la justicia. Y no solamente se encarga de tener convenios para que estos colegios de abogados brinden el servicio, sino también se encargan de capacitar. Dichos ministerios se encargan de capacitar a las abogadas y a los abogados de los colegios de abogados para que estos brinden un servicio adecuado. Así como el Estado se ha tomado la molestia, se encarga de brindar este tipo de servicios, este tipo de asesoría jurídica gratuita, inmediatas a las víctimas, existen también otros órganos que también se unen a ello, tales cuales, por ejemplo, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público. Dicha entidad, como ente rector en su materia, establece los parámetros para la evaluación y la calificación del daño físico y psíquico de las víctimas generadas por la violencia perpetradas contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, además del recojo y custodia de evidencias, teniendo como tarea emitir los certificados acordes a los parámetros a la ley. Dichos certificados sobre la valoración del daño psicológico tienen valor probatorio para acreditar la comisión de los delitos. Resulta interesante este tipo de evaluaciones psicológicas, sobre todo que se realicen de manera oportuna, sin mediar trámites, formalismos, para que así el juez y la fiscalía tengan mayores bases para pronunciarse al respecto, porque también tenemos el caso de que mujeres finjan la violencia psicológica. Entonces, este personal que atiende en el Instituto de Medicina Legal deberá ser un personal capaz de detectar la verdadera violencia psicológica. Bueno, el tema no es este, el tema acá es que el Estado brinde este servicio a las víctimas. También tenemos los establecimientos de salud. Las víctimas de violencia reciben una atención médica psicológica tanto de emergencia como de manera continuada, si así se requiere, teniendo como derecho de ser atendidas con celeridad y recibir los certificados que permitan la constatación inmediata de los actos constitutivos de violencia. Por ejemplo, si hoy una mujer es víctima de violencia, asiste al centro médico de su localidad, le realiza la evaluación psicológica, debería ser entregada inmediatamente, deberá ser remitido
si es que lo requiere la policía, o si no, debería estar remitido al Poder Judicial, a los juzgados de familia, para que se pronuncien al respecto. Entonces, y bien, y para los casos extremos ya de violaciones sexuales, las víctimas tienen derecho a recibir tratamientos frente a infecciones de transmisión sexual, tales como antirretrovirales, anticonceptivos orales y otros que resulten necesarios. También tenemos otra entidad del Estado que también se suma a esta causa, que es la Unidad de Investigación Tutelar, la conocida como la UIT, que pertenece al Ministerio de la Mujer. También participa como apoyo a los juzgados de familia, a las fiscalías de familia o fiscalías penales, para velar por los intereses de los niños y niñas y adolescentes. Otro servicio que brinda el Estado es los hogares de refugio temporal. Estos hogares de refugio temporal, gestionados y creados de acuerdo el Ministerio de la Mujer con las municipalidades y los gobiernos locales o los gobiernos regionales, para su creación y su mantenimiento y su existencia. Entonces, ya las personas que son víctimas de violencia, casos extremos en los cuales surja la necesidad imprescindible y urgente de refugiarlas, a no dejarlas a disposición tal vez de que los actos de violencia sean tal vez más graves o de repente continúen. Entonces, ya con estos centros de emergencia, con estos casas de refugio temporal, el Estado garantiza a las víctimas de estar al menos a buen recaudo físico y psicológico también, porque no solamente son casas en las cuales ya van ahí y se internan ahí, sino son hogares que cuentan con psicólogos, que cuentan con asistentas sociales, con una serie de personal capacitado para que se sientan a gusto y se puedan rehabilitar, porque probablemente tengamos el caso de mujeres que han estado inmersas en un contexto de violencia continua, de repente de años atrás, y el daño psicológico va a ser bastante grave. Entonces, el Estado se encarga de realizar este tipo de servicios gratuitos. Existen más servicios gratuitos que en algún momento también, de repente en otro video estaré exponiendo, pero lo más importante son estos, ¿no? La asistencia jurídica gratuita, los certificados psicológicos, físicos que emite en este caso el Instituto de Medicina Legal, las atenciones médicas, las casas de refugio temporal, entre otros, ¿no? También tenemos la unidad de investigación tutelar, todos estos enmarcados, englobados con el fin de lidiar con este mal social, con este problema que muchas veces nuestras mujeres, nuestros niños, nuestras niñas, las personas adultas o las personas con discapacidad sufren de violencia. Bien, haciendo ya una especie de conclusión de todo el tema en general, de todos mis compañeros, a mí me toca cerrar el tema. Invocarles a todos quienes están viendo a ponerse la camiseta, a luchar contra cualquier acto de violencia, a denunciar, apoyar a denunciar. El Estado hace toda esta inversión grandísima, una suma bastante millonaria, a diario, mensual, anual, para luchar contra la violencia. Y nosotros podemos ser ajenos también, debemos sumarnos a esto.